La Fundación Encarga, a través del Centro de Consejería Cristiana, presenta su programa Escuelita para el Corazón. Porque el corazón del problema es el problema del corazón. Sean todos bienvenidos. Hola familia del Redil, hola iglesia y hola a todos los amigos y amigas que nos ven y escuchan a través de las diferentes plataformas. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Escuelita para el Corazón. El día de hoy está con nosotros nuevamente nuestro querido amigo y hermano Alejandro Mesa, a quien saludo. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, amado pastor. Encantado de estar nuevamente en la Escuelita para el Corazón. Y pues un saludo cordial a todos los que nos escuchan y nos ven en el día de hoy, en nuestro segundo episodio de la Escuelita para el Corazón. Así es, bienvenidos a todos y bueno, como hemos mencionado en el episodio anterior, estamos en una suerte de, por llamarlo de alguna manera, serie, ¿verdad? O temporada en nuestro podcast, o en el inicio de nuestro video podcast, que hemos titulado Entendiendo el Corazón o Entendamos el Corazón. Y el primer episodio lo tuvimos precisamente la semana anterior y hablamos por qué tenemos problemas y apuntamos nosotros a Génesis 3 como la causa principal o la comprensión principal de nuestros problemas. Tenemos problemas, decíamos, porque habiendo sido creados por Dios para vivir bajo su cuidado, su autoridad y para su gloria, nosotros decidimos cambiar ese diseño de Dios y implantar uno nuevo, y es nosotros vivir bajo nuestro propio diseño y bajo nuestra propia autoridad y para nuestra propia gloria. Así que eso trajo a su paso problemas que describíamos la semana anterior en 4 categorías, ¿verdad? Recordamos simplemente que hablamos de los problemas a nivel de nuestra relación vertical con Dios, problemas a nivel horizontal en las relaciones con el otro, problemas con el entorno, el trabajo, el ambiente y problemas con el autoconcepto de nosotros mismos. Y dijimos que en un sentido todos nuestros problemas se encasillan en alguna de esas 4 categorías. Y apuntamos entonces a aquel segundo Adán que vino a ayudarnos en un sentido y a redimir, más que ayudarnos realmente, a redimir nuestra vida y hacer posible que ese problema principal que era nuestra relación con Dios, esa barrera vertical que no nos dejaba tener comunión con Dios fuera quitada. Y entonces al restablecer nuestra comunión con Dios, al ser reconciliados en su sangre y en su muerte, pudiéramos nosotros entonces ver cómo los demás problemas a nuestro alrededor comienzan a ponerse en su lugar y tenemos la esperanza entonces de ser ayudados también en medio de esos problemas. Eso es a grandes rasgos el resumen de nuestro episodio número 1, como para contextualizar un poco lo que hemos venido desarrollando. El día de hoy vamos a responder otra pregunta, querido Alejandro, y vamos a tratar de entender nosotros cuál es el problema en realidad. ¿Cuál es el problema? Y creo que para iniciar, nosotros tenemos que reconocer que no hay un único problema, que la gente tiene muchos problemas. Yo quisiera que comenzáramos por ahí, quisiera preguntarte, ¿cuáles son algunos de los problemas más frecuentes que nosotros los seres humanos acarreamos o que aún tú como consejero bíblico tienes que manejar o lidiar o escuchar de las personas? ¿Cuáles son esos problemas más frecuentes cuando alguien viene a la sala de consejería y viene en busca de ayuda? Efectivamente, cuando nosotros tomamos distancia de la voluntad del Señor reflejada en su palabra, nosotros empezamos a buscar por nuestra propia cuenta soluciones a problemas que inclusive no atinamos a identificar completamente. De hecho, los problemas que nosotros expresamos en consejería realmente son manifestaciones de un problema un poco más profundo. Nuestro principal problema derivado de la caída de Adán y Eva, y nuestro principal problema ya son manifestaciones de esa naturaleza caída que viene a restaurar el Señor. Entonces, el ser humano, después de tomar distancia del Señor, lo que hizo fue intentar buscar un espejismo, y ese espejismo es buscar la felicidad, buscar el gozo, buscar la libertad, sin atinar a definir exactamente eso que es. Nosotros podemos tener gozo, libertad
y amor solamente con el Señor. Es nuestra única esperanza, que es leer la realidad nuestra a la luz de la verdad. Así es, así es. Y como bien mencionabas, eso que nosotros llamamos problemas simplemente son como manifestaciones externas de algo que es mucho más profundo. Y precisamente sobre eso vamos a hablar en los próximos episodios, de qué es eso más profundo que nos lleva a nosotros a manifestar eso que llamamos problemas que finalmente están en la superficie y son externos. Pero son, como decía hace un momento, muchos los problemas que nosotros señalamos. No hay un único problema, o por lo menos desde nuestra perspectiva. Nosotros tenemos problemas, por ejemplo, en el matrimonio, que son de las cosas más comunes que encontramos en la sala de consejería, ¿verdad? Problemas en la crianza con los hijos. Tenemos problemas con una pandemia que nos tiene detenidos en casa y que entonces nos ha creado otros problemas, como problemas financieros o problemas de convivencia aún con los vecinos, o problemas hasta con el colegio y todo este asunto de educación en casa que se ha hecho tan complejo por estos días. Así que si le preguntáramos a alguien cuál es el problema, pues yo creo que si somos honestos, no hay un único problema, sino que tenemos muchos problemas y problemas de diferente índole. Pero en medio de esta variedad de problemas que nosotros tenemos, creo yo que sí hay un factor común en todos estos problemas, cualquiera que él sea. El factor común que yo veo, Alejandro, es que nosotros, los seres humanos, tenemos un problema con la perspectiva. Y es que casi siempre los problemas están relacionados con el otro. Es decir, yo no tengo un problema. Yo estoy sufriendo por causa de un problema, pero el problema es de otra cosa. El problema es por ejemplo, del matrimonio. Y hablar de un problema en el matrimonio es como hablar del problema de una cosa que está fuera de nosotros, como si el matrimonio fuera un carro que simplemente necesita reparación, pero yo no tengo nada que ver ahí. Eso es una cosa externa. Yo tengo problemas con mis vecinos y realmente la forma en que yo lo narro es que ellos son el problema, no soy yo. Tengo problemas con mis hijos, entonces en mi narración el problema no está en mí, el problema está en mi hijo. Tengo problemas con las finanzas, como la historia de que el problema está fuera de nosotros y hay algo que no nos ha salido tan bien, pero que nosotros en cierta medida no somos tan responsables de esa realidad. Entonces, hay una tendencia en nuestra vida de poder ver los problemas como algo ajeno a nosotros. ¿Por qué crees tú que nosotros tenemos esa tendencia? ¿Coincides tú conmigo en que esa es nuestra forma de enfrentar los problemas, creyendo que es algo que es externo, que está fuera de nosotros? Y si es así, Alejandro, ¿cuál crees tú que es la razón por la que los seres humanos enfrentamos la vida así, pensando que el problema son las circunstancias y que el problema son los demás? Sí, es muy interesante este asunto, pastor, porque definitivamente nosotros somos muy buenos juzgando a los demás, pero somos muy malos juzgándonos a nosotros mismos. Es decir, no tenemos autocrítica, para utilizar un término de las ciencias sociales. No obstante, esa autocrítica viene a ser lo que yo diría la actualización de la conciencia que nos hace el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos dice a nosotros qué hay en el corazón, de tal manera que nosotros nos autojustificamos y pensamos que los demás actúan de manera injustificada. De tal manera que para nosotros es muy sencillo justamente expresar que el problema está por fuera de nosotros. Pero el Señor nos lo ha dicho y nos lo ha dicho muy claramente. Mira, el problema no está por fuera de ti, el problema está dentro de ti. El problema no es lo que entra a ti, sino lo que entra de ti. Y ahí yo creo que es donde aflora el asunto de la consejería, porque la consejería viene, digamos, el propósito de la consejería es ayudarle a la persona a que identifique por medio de la Escritura y con la asistencia del Espíritu Santo cuál es el problema y pueda atender la enfermedad y no los síntomas. Correcto. Y quisiera, a nivel de aclaración, mencionar que no estamos diciendo que no haya problemas hacia afuera, es decir, que no haya participación, por ejemplo, de tus vecinos, o que tus hijos sean totalmente inocentes de los problemas que ellos están teniendo, que tu pareja sea completamente pura, inocente y que toda la culpa es tuya. Lo que estamos tratando de decir es que en realidad la raíz, la razón central
de tus problemas no son esas cosas son manifestaciones externas o consecuencias del problema. Y quisiéramos mencionar precisamente eso, porque si hemos de tener una salud emocional y relacional, creo que necesitamos nosotros comenzar por tratar de encontrar cuál es el verdadero problema y la enfermedad para poder dar un buen y un acertado tratamiento. Así que no nos hallemos peleando con el enemigo equivocado. ¿El problema nuestro está en las personas y las circunstancias o hay otro lugar u otro problema que la Escritura señala? Y como Alejandro bien señalaba, el problema de nosotros no está afuera y es la Escritura la que nos enseña eso. Y yo quiero que podamos hoy meditar en algunos versos de Mateo 15, donde precisamente Jesús nos lleva a esa realidad, a encontrar el verdadero enemigo, el verdadero problema de nosotros, que no son las personas o las circunstancias, sino que el verdadero problema está mucho más cerca de lo que esperamos, ¿verdad? Así que en Mateo 15, Jesús está en medio de una discusión que es promovida por los fariseos y los maestros de la ley en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo. En el versículo 1 dice lo siguiente: se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Y entonces aquí empieza a darse la discusión. Hay un problema. Los fariseos ven un problema. El problema que los fariseos y los maestros de la ley están viendo es un problema a nivel del cumplimiento de un rito. Y quiero ser claro en esto, no es un mandato de la ley, esto es claramente una tradición de los ancianos. Y es que tenemos que entender que en el Antiguo Testamento, cuando Jesús está hablando con los fariseos, muchas veces se mezclan algunas cosas que son mandatos realmente de la ley de Dios y otras que han sido cosas que los fariseos a lo largo de la historia y sobre todo quizás en 2 siglos antes de que están hablando estas palabras, es decir, siglo II, primero antes de Cristo, ellos han venido creando todo un sistema de leyes adicionales, que es lo que se llama aquí la tradición de los ancianos. Y es a una de esas tradiciones que se refieren los fariseos. Ellos ven que hay un problema externo, un problema de algo que no se está haciendo bien, y es que los discípulos de Jesús están comiendo sin lavarse las manos. Jesús les devuelve la pregunta y les apunta a otra cosa mucho más profunda, y les dice: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Y es ahí lo que les mencionaba hace un momento. Jesús les lleva a ver a ellos que el problema no es tanto el asunto del quebrar un mandamiento externo, sino que los está llevando al mandamiento de la ley de Dios que apunta hacia el corazón. Y Jesús le habla del honrar al padre y madre, que es uno de los mandamientos de la ley de Dios, y le dice que ellos han dejado de hacer eso porque cuando sus papás necesitan ayuda, entonces ellos se refugian en el asunto de que ellos están dando ofrenda al Señor y que por dar la ofrenda al Señor no tienen con qué ayudar a sus papás. Entonces Jesús está apuntando allí, le dice: hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús aquí? Jesús está ayudándoles a entender a ellos de una manera fuerte que ellos están apuntando a un lugar equivocado. Ellos están preocupados por lo que está ocurriendo hacia afuera, si se lavan las manos, ¿verdad? Ellos están preocupados con las cosas que están haciendo, pero el verdadero problema es lo que está dentro de ellos. Porque, por ejemplo, ellos están dejando de honrar a sus padres justificándose en que ellos están dando dinero a la iglesia, y como están dando dinero a la iglesia no tienen cómo ayudar, o a los sacrificios, ¿verdad? A las ofrendas al Señor, no tienen cómo ayudar a sus padres. Y se justifican usando sus propios mandamientos, sus actos externos, para no hacer este asunto interno y esconder la hipocresía de su corazón de no querer honrar a sus padres y ayudarles. Y Jesús entonces está apuntándoles a ellos al verdadero problema. Pero quizás el asunto que más llama la atención aquí está en los versículos 16 en adelante. Porque los discípulos entonces le preguntan a Jesús qué quiere decir estas cosas que le está hablando, ¿verdad? Y frecuentemente los discípulos no entienden muy bien todas estas cosas que dice Jesús, ¿verdad? Y Jesús les dice en el verso 16 del capítulo 15. ¿Lo tienes ahí, Alejo, en Mateo 15? ¿Lo tienes ahí a la mano? Para que nos ayudes leyendo, quizás. Mateo 15, 16 al 20. Sí, dame un segundito, pastor. Dale. Porque quiero que leamos este texto con mucha atención,
porque es allí donde Jesús está apuntando y creo yo que nos va a ayudar mucho a tener claridad de cuál y de dónde está el problema. ¿Cuál es el problema y dónde está el problema? Mateo Mateo 15, 15, 16 al 20. dice el Señor, ¿también ustedes son todavía tan torpes? Les dijo Jesús. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, salen los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Y esta de alguna manera es la conclusión o la explicación de todo lo que Jesús ha dicho atrás. Entonces, Jesús está apuntando a una realidad. El problema no está fuera de ustedes, el problema no está en las manos sucias, porque finalmente todo lo que entra a la boca va a la letrina, dice Jesús, sale. El problema real, ¿cuál es el problema? Dice Jesús en el verso 18. Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. ¿Qué es aquello que realmente nos contamina y nos genera problemas y causa grandes sigmas, por llamarlo de alguna manera, en nuestra vida? Precisamente lo que sale del corazón. Jesús está apuntando a esa realidad. No es lo que sale de la boca, no es lo que entra a la boca, sino lo que sale de la boca, porque lo que sale de la boca, dice Jesús, viene del corazón, y eso es lo que contamina a la persona. Y después dice, porque del corazón salen, y empiezan a enumerar una gran cantidad de pecados y de cosas y de problemas: malos pensamientos, homicidios, adulterios, inmoralidad sexual, robos, falso testimonio, etc. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Entonces, ahí está Jesús con su grandiosa sabiduría, ayudándonos a nosotros a entender que el problema no está afuera, que el problema no tiene que ver ni siquiera con una cosa que nosotros hacemos, un comportamiento, sino que el real problema es que eso surge de adentro de nosotros, que el enemigo más grande que nosotros tenemos vive adentro y se llama nuestro propio corazón, porque es la raíz, por llamarlo de alguna manera, de todos nuestros males. Allí en el corazón se alberga completamente todas las realidades que nosotros enfrentamos en la vida. Y es de allí donde salen todas estas cosas que nosotros llamamos problemas. Así que es ahí en el corazón donde están todas esas realidades. Alejandro, ¿cómo ves tú esta experiencia de Jesús con los discípulos, señalándolos precisamente eso que mencionabas tú hace un momento del que el problema está dentro de nosotros? ¿Y cómo ves esa realidad de señalar el corazón como la causa o la raíz de nuestros problemas? ¿De qué manera eso nos puede ayudar a nosotros a lidiar con nuestros problemas que enfrentamos a diario? Yo creo que el Señor está dando una lección absolutamente impresionante para los fariseos, que incluso escandalizó a los discípulos de Jesús, que le dijeron, mire, ellos están bastante ofendidos por el hecho de que usted les haya dicho lo que les dijo, porque él señaló quizás uno de los pecados que había y que hay todavía en nosotros, y que es la hipocresía, que es la falta de coherencia entre lo que existe en nuestro corazón y lo que expresamos, que tiene que ver con las máscaras que nosotros nos ponemos permanentemente. Y esas máscaras nos ayudan, como decíamos la vez pasada, a resguardarnos en la multitud, ¿no es cierto? Pero el Señor conoce nuestro corazón. El Señor lo que está haciendo allí es quitando la máscara y desnudando el corazón de los fariseos, lo cual, insisto, llamó la atención a los discípulos y llama la atención nuestra, porque la hipocresía no es otra cosa que mostrar algo que nosotros no somos. Y en el fondo de nuestro corazón, nosotros sí sabemos que somos y sabemos cuáles son nuestros problemas. El asunto es que nosotros no podemos mentirle al Señor. En oración nosotros podemos desnudar, insisto en eso, nuestro corazón delante del Señor, y que el Señor nos ayude a quitarnos esa máscara, porque
yo creo que es muy, muy importante que, por ejemplo, digamos, en los procesos que hemos visto de consejería, una de las cosas muy importantes, quiero insistir en eso, es que la persona hable con toda honestidad y capacidad. Es muy difícil llevar a la persona a entender que el problema que ella está expresando relacional tiene que ver con la dirección vertical de que hablaba usted ahorita, pastor, en la relación con nuestro Señor y la relación con los demás. Es decir, si nuestra relación con el Señor no está bien, ninguna relación con los demás estará bien. Sí, correcto. Y yo creo que quizás la tendencia que nosotros tenemos de ver los problemas como algo ajeno a nosotros es porque es incómodo y no nos gusta por causa de nuestro orgullo pensar que nosotros somos el problema. Y ser lo suficientemente honestos con nosotros mismos para saber que si está esto funcionando mal afuera, algo tengo yo de participación en eso. O que realmente, aunque yo no tenga participación directa en esa situación que yo llamo problemática, sí está en mí el responder de una manera adecuada o no adecuada ante esa problemática. Porque el otro movimiento que nosotros hacemos con mucha frecuencia en nuestra humanidad caída, por llamarlo de alguna manera, es que nosotros justificamos nuestras malas acciones por lo que otros hacen. Entonces, pero si es que tan solo esta persona fuera más así conmigo, entonces yo podría responder bien. Pero pastor, si no me respeta, entonces eso justifica que yo le trate de esa manera, que yo no le cuide, que en el caso de un matrimonio, ¿verdad? Que yo no quiera estar en casa, que yo me aísle, porque es que ¿quién va a estar querer en casa con una persona que hace esto y aquello? Entonces, el hecho también de darnos cuenta que el problema está dentro de nosotros nos incomoda porque nos desnuda en cierta medida y nos hace responsables también de entender que somos parte de la problemática y que aun si no fuéramos parte de la problemática directamente, sí tenemos la oportunidad de responder de una manera adecuada ante esa problemática, pero no lo estamos haciendo y lo que estamos haciendo de alguna manera es justificarnos en nuestra maldad, en la maldad del otro o en el pecado del otro, porque vemos que simplemente nuestra respuesta está condicionada a lo que el otro está haciendo de una manera inadecuada. De tal manera que también creo que en ese sentido Jesús quiere apuntar a la responsabilidad personal. Entonces, ¿qué hemos dicho en este capítulo como para ir ya sumando y enganchando algunas cosas? Hemos mencionado que si bien es cierto, los problemas que nosotros tenemos son de muchas índoles, problemas familiares, problemas financieros, problemas emocionales, personales, del autoconcepto, lo que sea. No obstante, hay un asunto común en todas esas problemáticas. Y ese asunto común es que nosotros tendemos a pensar que el problema está fuera de nosotros. Ese asunto común es que la mayoría o todos los seres humanos siempre estamos buscando un chivo expiatorio, estamos buscando un responsable afuera, una situación. La pandemia es la que ha hecho esto. Mire la pandemia lo que ha hecho en nuestro matrimonio. No, no es la pandemia, ¿verdad? Básicamente es nuestra tendencia a buscar culpables y a vivir pensando que los demás son los culpables. Como Alberto Cortés diría en su famosa canción, los demás de los demás, ¿verdad? Nosotros siempre pensamos que los demás son lo malo. Qué bueno sería si nosotros pensáramos que somos los demás de los demás, dice Alberto Cortés. Eso nos daría un poquito de perspectiva. Entonces, ese asunto de nosotros culpar a los demás es un asunto común a la realidad humana. Ahora, hemos dicho que las personas y las circunstancias no son el problema. Las personas y las circunstancias sacan a la luz que hay un verdadero problema. Estas son, en una figura muy famosa, que recordarás, Alejandro, que aprendimos nosotros estudiando el tema de consejería de Paul Tripp, son el sol, que sacan a la luz, ¿verdad? El sol pega sobre la semilla y hace que, y en un sentido, potencia que lo que haya debajo de la tierra salga a la luz, ¿verdad? Y ya sea salga el árbol de naranjas o el espino, ¿verdad? O el árbol de espinas. El sol no es el responsable de que le salgan naranjas a uno y espinas al otro. El sol simplemente saca lo que hay allá adentro, potencia que salga lo que hay. Bueno, esas son las personas y las circunstancias en nuestra vida. Son finalmente las que sacan lo que hay adentro. Y lo que se va a ver hacia afuera es lo que está dentro de nosotros. Y es donde Jesús está apuntando.
El problema real, la raíz, está en el corazón. Y lo que los demás ven hacia afuera es simplemente el producto de algo que está dentro de nosotros. Y es lo que está en nuestro corazón. Porque como hemos titulado también a esta escuelita para el corazón a nivel como de una suerte de eslogan, el corazón del problema es el problema del corazón. Y creo yo que es ahí donde nosotros deberíamos ocuparnos. Poder ocuparnos no en pensar en cómo cambiamos a la gente a nuestro alrededor, cómo cambiamos las circunstancias a nuestro alrededor, sino entender que Dios precisamente está usando a esas personas y esas circunstancias para cambiarnos a nosotros. Y yo creo, Alejandro, que ahí hay una gran diferencia entre cómo enfrenta los acercamientos humanistas que tratan de ayudar a las personas en sus luchas emocionales, cómo tratan con los problemas, a cómo la escritura los trata, porque creo yo que estos acercamientos humanistas y filosóficos y de alguna manera psicológicos, lo que tratan de ayudar a las personas es a sentirse mejor y a pensar que el problema en realidad sí está afuera y la solución está dentro de ellos, ¿verdad? Que cómo podemos arreglar las cosas hacia afuera, cómo nos comunicamos mejor, cómo nosotros hacemos una suerte de maniobras para que las cosas afuera estén funcionando mejor. Pero realmente la Biblia lo que está apuntando es hacia el corazón. ¿Cómo ves tú eso de la diferencia en la manera en que la Biblia enfrenta el problema humano, señalando al corazón, y cómo las filosofías o las psicologías o estos acercamientos humanistas tratan con los problemas del ser humano? Bueno, ahí habría que tomar como cuál es el origen mismo, por ejemplo, de la filosofía. La filosofía lo que dijo fue, vamos a buscar la verdad, ¿no es cierto? Pero cuando la filosofía dijo, nosotros no pudimos encontrar la verdad, entonces llegó a la conclusión de que la verdad no existe, sencillamente porque no la encontró. Pero aquí es un asunto particular, y es que en cuanto a Dios como la verdad, no es algo que nosotros encontramos, sino una verdad que nos encuentra, que nos busca y que nos llama a nosotros. Es decir, es una verdad que nos es revelada, no es una verdad que nos es contemplada, es decir, que nosotros podemos llegar a ella, sino que ella llega a nosotros. Ese es como, digamos, el principio, digamos, de la filosofía como ciencia de ciencias. Pero en cuanto a la sociología, la psicología, la antropología, yo pienso que de alguna manera contribuyen a la autojustificación de la sociedad moderna, por el hecho de que se ampara, por ejemplo, digamos, el sujeto mismo se ampara, la persona misma se ampara en la tradición, como por ejemplo decíamos ahorita de los fariseos, que se amparan en la tradición, un respeto a la ancestralidad y a la tradición por encima de la palabra misma de Dios. También se apoyan en la cultura, y las personas se apoyan también en el pasado, por ejemplo, para justificarse. Y yo pienso que ahí hay una centralidad en todas las terapias, y esto es explicar el presente con fundamento en lo que pasó hace muchos años. Y eso puede explicar algunas de las cosas, pero no puede justificar, digamos, nuestro comportamiento del día de hoy. Entonces, creo que ahí hay una diferencia muy grande, porque lo que mencionaba yo ahorita, y es que cuál es el modelo de persona que quiere hacer la sociedad, ¿cierto? Cada cierto tiempo se cambia de modelo, y ese cambio de modelo obedece a muchas circunstancias, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este momento se está hablando como de manera muy positiva de que vamos a salir, de que todos vamos a salir adelante, de que esto pasará, que triunfaremos, cuando esto nos está mostrando fundamentalmente que la vulnerabilidad, y nos está mostrando las falsas seguridades en que hemos transitado en la modernidad. De tal manera que esta cuarentena, por ejemplo, como contingencia, como algo que nos ha sobrevenido a todos, es un momento en el que nos cambian todas las circunstancias, y cuando nos cambian las circunstancias es cuando aflora lo que hay en nuestro corazón. ¿No es cierto? Digamos que la cuarentena operaría con el modelo que habías mencionado ahorita, Pastor, a todos,
¿cierto? Pero del corazón nuestro, de la raíz nuestra, es donde van a surgir nuestras diferencias. Entonces, el asunto no es el matrimonio, el asunto no es el teletrabajo, el asunto no es de pronto que no puedo salir a la calle y este tipo de cosas, aunque insistimos, estos son problemas. Pero esos problemas son los que hacen que aflore cómo son nuestras relaciones verdaderamente, realmente. Sí, sí. Finalmente, lo que estamos tratando de comunicar en este episodio es que en esto siempre hay dos capas. Hay una capa externa, ¿verdad?, que es lo que se ve y lo que nosotros mismos vemos que es el problema, y hay una capa interna, lo que está debajo de la tierra, que explica en realidad por qué es que nosotros hacemos estas cosas que hacemos. Y es lo que la Biblia y lo que Jesús está apuntando aquí estás en el corazón. De tal manera que si hemos de querer solucionar nuestros problemas afuera, tenemos que primero trabajar con la raíz de donde está el problema, y es el corazón. Tratar de nosotros, simplemente tratar de cambiar las cosas afuera, lo externo, las relaciones, técnicas de comunicación, cómo tener una buena pelea con la esposa, no sé, repítete esto en el espejo cuando te mires. Esas cosas van a tener un alivio temporal, pero en realidad, como no corresponde a mi realidad interna, que es la que promueve que salga ese fruto, realmente esos cambios no van a ser duraderos. Lo que Jesús está apuntando es, si quieren ver un cambio real, si quieren realmente ver solución a esos problemas que ustedes están viendo simplemente hacia afuera, tienen que operar o trabajar directamente en el área del corazón. Y es lo que hemos resumido en esa frasecita, porque el corazón del problema, lo central de nuestros problemas, es el problema del corazón. Es en el corazón donde está el asunto, el núcleo, para poder nosotros realmente tener solución definitiva a nuestros problemas externos. De tal manera que lo que vamos a hacer en los siguientes episodios será precisamente eso. Vamos a ocuparnos de tratar de entender entonces cómo funciona el corazón, tratar de entender cómo es que opera eso allí adentro y qué es lo que la Biblia le llama el corazón, porque en la medida en que entendamos cómo está funcionando nuestro corazón, qué es lo que finalmente, por qué el corazón toma ciertas determinaciones y elecciones, en la medida que comprendamos eso, vamos a poder entonces trabajar a nivel del corazón y ver cómo las cosas hacia afuera, lo que nosotros hoy día llamamos problemas, empiezan también a ponerse en su debido lugar. Cuando pongo a Dios en el centro, todo lo demás toma su lugar. Por ahora quisiéramos terminar finalmente con una pregunta, y es una pregunta que yo quisiera hacerle a Alejandro. Alejandro, y que cerremos con esto y que nos ayudes también a ver cómo el Evangelio nos puede ayudar en esta realidad. Es posible que si el problema está en el corazón, como hemos mencionado, y es allí donde radica todo, es posible que una persona pueda por sí misma cambiar su corazón. Y si no es así, entonces, ¿dónde podemos hallar esa esperanza de un cambio del corazón? Ayúdanos con eso, por favor, para terminar en este capítulo, este episodio del día de hoy. Sí, yo pienso que volvemos como a esto que vamos a reiterar seguramente en muchas ocasiones, y es que el problema del corazón es el corazón del problema. ¿Y quién puede cambiar nuestro corazón? Aspectos de autoayuda, aspectos, por ejemplo, digamos, de terapias, pueden cambiar nuestro corazón. Yo pienso que estos elementos son paliativos, es decir, son aspectos que alivian un poco los síntomas de manera temporal, pero el problema va a seguir allí. Nosotros siempre vamos a vamos a estar sujetos a la condición de pecado porque tenemos corazón y tenemos boca, ¿no es cierto? Y el asunto aquí es cuál sería entonces la solución o cuál sería la alternativa. Y yo lo digo con toda honestidad, con toda sinceridad y con todo afecto a mis hermanos y a las personas que nos escuchan, es que la única posibilidad de cambiar el corazón es el Señor mismo. La única manera en que nosotros podemos conocer verdaderamente de dónde surgen nuestros problemas es entregando nuestra vida al Señor, sin duda ninguna. Y que el Señor haga lo que he planteado en alguna ocasión, es que actualice nuestra conciencia. Que nuestra conciencia no obedezca a lo que nos dicen los terapistas,
a lo que nos dicen las ciencias sociales, a lo que nos dicen los consejeros, sino que atienda fundamentalmente a que ese consejo venga de él mismo. Por eso la consejería bíblica se basa en la palabra del Señor, entendiendo que la palabra del Señor tiene poder, porque Él dijo y fue hecho. Y donde había caos, el Señor pone orden. Amén, amén, amén. Así que sí, querido amigo y amiga que nos estás viendo, hermano o hermana, si tú estás queriendo poder tener una solución y ver como una solución radical a todo eso que tú ves y llamas problemas, la solución y el camino es solamente uno, y es aquel que tiene el poder para transformar el corazón, y ese es Cristo Jesús. Él vino a quitar tu corazón de piedra y a hacerte una cirugía de corazón abierto, y de hecho ni siquiera es a reparar el corazón, Él vino a cambiarlo, y Él puede darte un nuevo corazón, lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo es posible para ti. ¿Cómo? Si tú te arrepientes de tus pecados, confesándolos delante de Dios, dándote cuenta que tienes un problema dentro del corazón y que no puedes por ti misma o por ti mismo solucionarlo, y entregarte en las manos de aquel que sí tiene el poder para darte una nueva vida. Así que esa es la invitación para ti, y Corintios nos refleja un cuadro precioso de lo que será la vida con Cristo, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y tú puedes comenzar a vivir con una vida nueva, dejar atrás todos esos asuntos que te tenían atado y que te tienen en un sentido aprisionado, y venir a la nueva experiencia de una nueva vida que solamente es posible por la obra de Dios en tu corazón. Así que déjanos orar para terminar este episodio el día de hoy, pedir al Señor que Él venga a nuestros corazones y nos ayude a lidiar allí. Si queremos ver cambios duraderos y significativos, no van a ocurrir en lo externo, tienen que ocurrir a nivel del corazón, y solamente Él puede transformar el corazón. Así que pidámosle a Él que Él siga transformando nuestros corazones. Padre, nosotros venimos delante de ti y te damos gracias porque nos muestras y nos ayudas a entender que nuestra tendencia es a entender que el problema está afuera de nosotros. ¿Cuál es el problema? El esposo que me diste, la esposa que me diste, la empresa que no funciona, los empleados que yo tengo, el hijo mío, y tendemos a ver que el problema está afuera de nosotros. Pero hoy hemos aprendido que el problema no está afuera. El problema se ve afuera, pero el problema está dentro de nuestros corazones, porque es del corazón que sale todo lo que hay en nosotros. Y gracias por apuntarnos allí, a la raíz, al centro del problema. Te pedimos entonces, Señor, que nos ayudes, porque como bien nos ha mencionado nuestro hermano Alejandro, nosotros no podemos cambiar nuestro corazón por nosotros mismos, pero solamente tú, Señor, puedes hacerlo. Por lo que pedimos que tú trabajes en nuestro corazón. Que aquellos quizás que no te conocen, que nos están escuchando, puedan arrepentirse de sus pecados y poner la confianza en ti para salvación, de tal manera que la promesa del nuevo nacimiento se haga real en ellos. Y que esa promesa y esa verdad que nos narra Pablo en Corintios, si alguno está en Cristo, entonces a consecuencia de eso es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Queremos eso, queremos novedad de vida, queremos una vida nueva. Y es lo que pedimos que nos des y nos concedas por la obra de Jesucristo. Y Señor, aquellos de nosotros que ya caminamos contigo, pero que todavía vemos que nuestro corazón no responde adecuadamente, síguenos ayudando a entender el corazón, como lo que veremos en los episodios que vienen, para poder entonces, Señor, seguir viendo transformaciones profundas en nuestra vida. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús, en quien oramos. Amén. 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 Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias a todas las personas que estaban conectadas o que están conectadas con nosotros. Nos vemos en nuestro próximo episodio de Escuelita para el Corazón. Bendiciones. Todos, que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida. No olvides, suscríbete al canal. Te esperamos en nuestra próxima entrega.